Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Nosotros somos José Luis Marilicán Díaz, Nicolás Triviño López, René Jorge Pérez Bermúdez y Benjamín Pérez Telchi. Somos estudiantes de técnico en mantenimiento industrial y hoy queremos presentarles nuestro proyecto CF Engine, un sistema de monitoreo y mantenimiento preventivo para motores eléctricos industriales. El tema principal relaciona los sensores, el mantenimiento preventivo, geometría y funciones matemáticas aplicadas a una situación real de nuestra especialidad. La idea nace porque hoy en día muchos motores trabajan durante largas jornadas y en algunos talleres recién se revisan cuando la falla ya es evidente y no hay nada que hacer. Nuestro propósito es demostrar que midiendo la temperatura y la vibración podemos transformar los datos en gráficos y así poder tomar una decisión antes de que ocurra una detención grave. Durante esta presentación nosotros le vamos a explicar la metodología, la justificación, el producto propuesto y las nociones matemáticas de nuestro proyecto. El contexto corresponde a los talleres y pequeñas industrias donde los motores eléctricos funcionan continuamente y con el paso del tiempo pueden aparecer aumentos de temperaturas, vibraciones excesivas, desgaste de derramamiento, mala lubricación o también problemas de alineación. El problema principal es que muchas veces el mantenimiento se realiza de una manera reactiva y es decir que cuando el equipo ya presenta una falla visible o se detiene por completo, esto genera un tiempo muerto, una pérdida de producción, costos de reparación más altos y riesgo para los trabajadores. En esta diapositiva eh, podemos observar una secuencia simple. Primero, el motor trabaja durante largas jornadas, después aparecen señales de desgaste, luego una falla inesperada y finalmente se debe detener todo ese proceso. Nosotros como Safe Engine proponemos cambiar esa lógica. En vez de esperar que la falla, en vez de esperar esa falla, nosotros monitoreamos dos variables críticas, la temperatura y la vibración, y para detectar cambios y programar una revisión preventiva. En vez de esperar esa falla, nosotros monitoreamos dos variables críticas como le comentábamos, la temperatura y la vibración. Y para detectar esos cambios y programar una revisión preventiva, nuestro objetivo general es diseñar un sistema de monitoreo preventivo para motores eléctricos. Este objetivo contiene una acción que es diseñar un objeto que es el sistema de monitoreo. Eso corresponde al mantenimiento industrial. Para guiar proyectos, nosotros formulamos 4 preguntas. La primera analiza cómo la temperatura ayuda a prevenir las fallas. La segunda estudia de qué manera la vibración permite reconocer los problemas mecánicos. La tercera indica qué herramientas permitan registrar esos análisis de datos, como los sensores Arduino y el Excel, que es con lo que le van a comentar un poquito más tarde y es con lo que nosotros vamos a trabajar. Y la cuarta pregunta relaciona directamente el proyecto con la asignatura. ¿Cómo se aplican las funciones y la geometría al comportamiento del motor? Estas preguntas están conectadas entre sí y permiten integrar la especialidad, la tecnología y las matemáticas aplicadas. Con el proyecto y el objetivo ya definidos, nuestro compañero Nicolás nos va a explicar cómo organizamos el trabajo y analizamos la temperatura. Muchas gracias. Estas preguntas están conectadas entre sí. Permiten integrar especialidad, tecnología y matemática aplicada para organizar el trabajo. Utilizamos una bitácora de 3 semanas. En la primera semana revisamos la problemática, definimos las preguntas de investigación y buscamos fuentes confiables. En esta etapa participamos todos con mayor apoyo de Remy y mío en la búsqueda de información. En la segunda semana analizamos temperatura, vibración, sensores y la relación en el mantenimiento preventivo. José y yo trabajamos en el análisis técnicos, mientras Benjamín y Remy apoyaron la justificación, la conexión con la especialidad. En la tercera semana ordenamos el contenido, corregimos la redacción, preparamos la presentación final. Esta metodología demuestra que el proyecto no fue desarrollado por una sola persona,
sino mediante tareas distribuidas y revisión conjunta y participación de los 4 integrantes. La primera variable que justifica el producto es la temperatura. Un motor puede aumentar su temperatura por sobrecarga, mala ventilación, fricción, problemas en rodamientos o deterioro del aislamiento. En el manual técnico ABB indica la importancia de controlar las condiciones de funcionamiento para evitar temperaturas anormales. En nuestro ejemplo usamos la función lineal T de x igual a 2x más 35. T de x representa la temperatura del motor y x representa las horas de funcionamiento. El valor 35 corresponde a la temperatura inicial y el número 2 indica un aumento promedio estimado de 2 grados Celsius por hora. Por ejemplo, a las 5 horas, la temperatura calcula un 45 grados. El gráfico permite observar una tendencia ascendente. La función no afirma por sí sola que existe una falla, solo entrega una señal que para comparar mediciones si la temperatura real aumenta. Si la temperatura real aumenta más rápido de lo esperado o supera el rango definido, el técnico puede revisar ventilación, carga, lubricación o rodamientos antes de que el equipo se detenga. La segunda variable es la vibración. Todo motor rotativo genera un patrón de vibración durante su funcionamiento, pero un cambio fuera del comportamiento habitual puede iniciar una anomalía. Entre las causas posibles se encuentran el desbalanceo, la desalineación, la soltura mecánica, el desgaste de rodamiento o una lubricación deficiente. La norma ISO 2816 en su parte 1 entrega ciertos criterios generales para medir y evaluar la lubricación de máquinas. En nuestro ejemplo, los valores aumentan desde 1,2 hasta 2 milímetros por segundo. Lo importante no es medir un dato aislado, sino comparar la temperatura, la tendencia mediante el tiempo. Si el motor normalmente trabaja con dos valores estables y luego comienza a aumentar, SafeEngine puede generar un estado de observación, revisión de alerta. Así, el análisis de vibración funciona como una señal mecánica temprana. Si el análisis de vibración funciona como una señal temprana, el producto propuesto es un tablero local de monitoreo llamado SafeEngine. Su flujo de funcionamiento es sencillo. Primero, los sensores captan la temperatura y la vibración. Segundo, la placa Arduino recibe datos. Tercero, la información se envía al computador. Cuarto, Excel organiza registros y genera gráficos. Y finalmente el técnico interpreta la tendencia y toma decisiones. En la tabla simulamos 5 horas de operaciones. Durante las 2 primeras horas es normal. La tercera hora aparece observación. En la cuarta se recomienda revisar y quitar. Y quinta se genera una alerta. Esta clasificación es un ejemplo académico y los límites reales deben establecerse según fabricante, la potencia del motor, la velocidad del giro y las condiciones de trabajo. Para presentar esta diapositiva podemos hacer una simulación, señalar la tabla, explicar cómo cambian los datos y mostrar el orden de revisión. Se genera ante una falla grave. Esa es la principal ventaja del producto, pasar de reacción a prevención. Esa es la principal ventaja del producto, pasar de reacción a prevenir. Las matemáticas convierten las mediciones en información útil. La primera noción es la función lineal, representada con T, de x igual a 2x más 35, que modela el aumento de temperatura en el tiempo. La segunda es función periódica de B,
de igual por seno más b más c más d. Esta expresión permite representar una onda de vibración. A corresponde a la amplitud, B se relaciona con la frecuencia y el periodo, C representa el desfase y el desplazamiento vertical. En una aplicación real, la señal puede ser compleja, pero este modelo ayuda a comprender su comportamiento repetitivo. La tercera noción es la geometría cilíndrica del motor. La carcasa y el eje orientan ubicación de los sensores porque necesitamos puntos de contacto representativos y repetibles. El resumen en un proceso es datos medidos, modelo matemático, gráfico e interpretación técnica para decir mantenimiento. Ya. Después de relacionar los datos en las matemáticas, Benjamín presentará las conclusiones, el impacto y el cierre del proyecto. El proyecto une mantenimiento preventivo, análisis de datos y funciones matemáticas. Además, permite pensar en mejoras futuras como alarmas y registros históricos. En resumen, el proceso es dato medido, modelo matemático, gráfico e interpretación técnica para decidir mantenimiento. Como conclusión, Safe Engine demuestra una idea simple: medir antes de reparar. La problemática inicial eran las fallas inesperadas, que generan detenciones, costos y riesgos. El objetivo se cumplió al diseñar una propuesta viable de monitoreo preventivo basada en temperatura, vibración, Arduino y Excel. También comprobamos que las funciones y los gráficos no son contenidos separados de la especialidad, sino herramientas para interpretar el estado de un equipo. Nuestro aprendizaje principal fue entender que un técnico no solo debe cambiar componentes, también debe observar tendencias, comparar datos y justificar una decisión como proyección. El sistema podría incorporar alarmas visuales, registros históricos, límites configurables y una pantalla que muestre estado de motor en tiempo real. Bueno, función y geometría está en el centro porque entrega herramientas para interpretar datos. El impacto llega a sistemas eléctricos, mantenimiento industrial, seguridad, tecnología aplicada y TFR, especialmente por el trabajo colaborativo y la comunicación técnica. Como proyección, el sistema podría incorporar alarmas visuales, registro histórico, límites configurables y una pantalla que muestre el estado del motor en tiempo real. El proyecto también tiene impacto en otras asignaturas de la carrera. El sistema eléctrico permite comprender el funcionamiento y las variables de un motor. El mantenimiento industrial aporta el diagnóstico, la planificación y la prevención de fallas en seguridad. Y análisis seguros de trabajo ayuda a reducir intervenciones de emergencia y a planificar tareas con menor exposición al riesgo. En tecnología aplicada integra sensores, arduinos, plantillas y visualizaciones de datos. Finalmente, en la asignatura de FR fortalece la comunicación, el trabajo en equipo y la capacidad de presentar una solución técnica. El mapa muestra que función y geometría se conecta con todas estas áreas mediante datos, modelos y gráficos. El mapa muestra que función y geometría se conecta con todas estas áreas mediante datos y modelos gráficos. Por eso, el aprendizaje matemático tiene una aplicación transversal. En nuestra formación, para fundamentar el proyecto, utilizamos fuentes formales. Entre ellas se encuentra el manual de motores, baja tensión ABB, la norma ISO 208-16
para evaluación de vibraciones, documentación de Arduino para registro de datos, soporte de Microsoft para elaboración de gráficos, y hay textos precalculus de Stewart, Green y Watson. Con CyanogenMod buscamos pasar de reparar cuando el motor falla a decidir con los datos antes que ocurra la detención. Gracias por su atención.